Esta sería una serie de videos muy especial. ¿Qué creen? ¡Me caso! Y ustedes serán parte de esta búsqueda en donde estaremos recorriendo antiguas propiedades que en algún momento fueron casas particulares y que ahora se han convertido en lugares mágicos para que puedas celebrar ese momento tan especial. La primera de esta serie es Casa Faller. Es increíble pensar que hace 20 años alguien vivía en esta casa. ¿Cómo será por dentro? ¿Cómo habrá sido jugar en estos jardines? ¿Cómo habrá sido convivir con estos muros que parecen un castillo? Esta casona tiene más de 100 años y es un espacio icónico en la ciudad de Mérida. ¿Están listos para sorprenderse? Acompáñenos a conocerla. Ubicada en la colonia Itzimná, en Mérida, en el corazón de plena ciudad y una de las colonias más antiguas, Casa Faller es de las casas más emblemáticas que vas a encontrar en esta bella ciudad, en donde esta fue construida a finales del siglo XIX y vemos cómo le caracteriza ese estilo como si fuera un castillo o una hacienda en medio de la ciudad, con esa piedra bruta que vemos en la parte de afuera, que fue la misma que utilizaron para construir las antiguas iglesias. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Y miren nada más qué maravilla de espacio. De entrada nos da la bienvenida a este jardín central o interior que es el corazón de la propiedad, a través del cual nos conecta también hacia la entrada esta calle o pasillo empedrado que de nuevo hace referencia como si fuera un castillo en donde utilizaron esta piedra que es la misma que utilizaban para los antiguos edificios de la época colonial. Está increíble, además rodeado de vegetación. Aquí podemos ver que incluso tiene una pequeña fuente o estanque, la cual dependiendo del evento que quieras hacer, la puedes entarimar y tener capacidad hasta para 350 personas. Y si lo haces de día, hasta con una sombra hermosa que te dan los árboles. Me encantó, es que, Fer, no, estarás de acuerdo conmigo, a ti que te encantan las plantas, algo que le agrega un gran detalle a las propiedades antiguas es la vegetación ancestral, como estos enormes árboles que tenemos acá. Sí, se ve un espacio muy cómodo, ¿no? Para estar ahí con los invitados, e incluso de día, como dices, ¿no? Totalmente, totalmente. Ya si quieres un evento chico, pues lo haces alrededor del estanque. Aquí le decimos lago, sé que no es un lago, pero pues no estamos acostumbrados a los lagos en Yucatán. O ya si quieres algo más grande, entarimas todo. Y te va dando una revelación conforme vas entrando de la hermosa casa que veíamos desde la entrada. Está increíble. Del otro costado tenemos también un espacio que perfectamente puede servir para tema de servicios o el día de mañana, no sé, hasta te puedes armar una mini feria y pones carritos de comida, pones, qué sé yo, un toro mecánico. Imagínate un toro mecánico en tu boda. El área de niños. Bueno, igual y puede ser una fiesta para niños, ¿no? Pero también puede ser para el área de niños. Ay, y es que lo increíble es que esta propiedad pertenecía a la familia Faller, la cual fue una familia que fue muy adinerada y que tenía una ferretería antiguamente aquí en Mérida, haciéndolo uno de los negocios más relevantes de aquella época en Yucatán. De hecho, esta casa la diseñaron inspirada en antiguos edificios tanto de Yucatán como también de Campeche. Y me encanta cómo está rodeado de verde, con ese efecto de sombras claroscuros que nos van recibiendo. Y este árbol está impresionante. Espectacular, Fer. Oye, vamos a disfrutar mucho de esta serie recorriendo espacios increíbles, Digo, además, obviamente, la ilusión de ya encontrar el lugar perfecto para simplemente, pues ya sabes, decir el sí definitivo. Me encantó. ¡Wow! ¡Qué increíble! Oigan, y vengan por acá. Este espacio, para que se ubiquen, tenemos aquí el jardín central, a un costado el jardín lateral que puede servir para servicios, planta de luz, etcétera. Aquí tenemos esta hermosa casa, a un costado tenemos los baños y en la parte de atrás el antiguo estanque que puede servir hasta para hacer una ceremonia. Pero ahorita llegamos a eso. Antes, les platico de la fachada. ¡Wow! ¡Qué increíble!
Y es que además esta fachada hacia la casa principal, en donde en algún momento vivió alguien, se inspiró en la iglesia de Juan de Dios, que está también aquí en Yucatán. Inclusive esta parte de la entrada, pórtico, obviamente escala. Y miren nada más qué impresionante. ¿Qué, Fer, te imaginas aquí al DJ? Ándale, exactamente. Viendo la fiesta, echando relajo, todos bailando, bailan los novios con la mamá. Me encanta. Y es que mira nada más qué vista. Con esta enorme puerta de madera natural, con los detalles de herrería que armoniza perfecto, con los candelabros que tenemos a los costados, una majestuosa puerta, sin duda parece un castillo. Tengo que confesarles que desde que era pequeño pasaba por acá y mi mente se ponía a volar pensando que algún príncipe, princesa o reyes vivían en esta casa. Incluso los vitrales, ¿no? Los vitrales a los costados, que además proyectan unas luces bien interesantes hacia adentro, un espacio que también lo puedes aprovechar para tu evento, ahorita lo vamos a conocer, e inclusive con un pasillo todo alrededor que nos permite utilizarlo como área de servicios, conectándonos con diferentes espacios de la casa. Y unos bajantes pluviales, bueno, dignas gárgolas, hasta de posiblemente catedrales. Me encantó, está increíble. Oye, ¿qué? Vamos adentro, ¿no? Vamos. Que seguro les va a encantar. Esto es algo que muy poca gente ha podido conocer y que hoy van a poder hacerlo aquí con sus amigos de Trasmuro. Qué increíble espacio, además con estas enormes alturas de, ¿qué será? Tendremos 8 metros acá, 7, 8 metros. Está increíble, no puedo creer que esto en algún momento fue una casa. ¿Te imaginas cómo habrá sido vivir acá, Fer? Que este sea el comedor y la sala, en donde inclusive de ese lado tenemos un balcón que, pues digo, no había interfón en esa época, supongo que era para ver qué visitas habían llegado, probablemente la recámara principal, te asomabas y veías qué onda. Está increíble, y es que además este espacio perfectamente puede servir para un cóctel de bienvenida, para armarte la ceremonia civil. Miren esta vista, por favor, imagínense. Fer, ¿cómo ves? Diciendo que sí, allá arriba, con el padre, o aquí abajo, o allá al lado. Bueno, la verdad es que no sé dónde, pero lo que sí es un hecho es que está increíble. Y nos contaron que de hecho esta zona se inspiraron en la iglesia de Champotón, Campeche, que de hecho es de donde es originaria la familia que construyó esta propiedad. Me encantó el detalle de la madera que vemos tanto en las vigas de los techos, en los barandales de los balcones, como también en estas vigas que sostienen este volado que tenemos por acá. Además, mucha herrería alrededor. Cabe destacar que todos los vitrales que tenemos son originales. Ay, me encantó. Hacia aquí tenemos una conexión con la planta alta, la cual actualmente utilizan meramente como espacio de almacenamiento para guardar diferentes cosas. Hacia el fondo nos conecta con la parte de atrás de la propiedad, en donde está el antiguo estanque, que era la alberca, la piscina, y hoy se convirtió en un venue espectacular. Por acá tenemos igual un espacio que era el idóneo, o actualmente funge como el idóneo para el cuarto de novios, y toda esa ala es la parte de servicios. Está increíble. Hacia aquí tenemos la conexión que da hacia la zona de baños. Del otro lado está la zona de servicio. Y algo que nos platicaron es que además aquí tenemos un espacio, el cual nos comentan puede ser el ideal como cuarto de novios. Nos comentan que ahora tiene unos muebles, pero suelen amueblarlo con más cosas y más bonito. Inclusive este cuenta con su propio baño, el cual pareciera de otra época. ¡Wow! ¡Ay, qué emoción, Fer! Siento que va a ser como el backstage del día de la boda. Bueno, si es que esta resulta la ganadora, que la verdad es buen contrincante. Es un gran contrincante, ¿no? Y espérense a ver las que se vienen, que definitivamente está dura la batalla. Y miren, por acá nos conecta hacia este pasillo que nos lleva hacia la zona de baños y al jardín lateral. ¡Wow! Está impresionante. Es que además tenemos pasillos todo alrededor que nos conectan con los diferentes spots que tiene la casa. Por atrás el estanque, de aquí tenemos los baños, que esto es muy práctico y es como la nueva construcción de la propiedad. Además con estas palmas reales dándonos la bienvenida, árboles de tamarindo alrededor. Ay, mira qué bonito. Aquí con un pequeño lago, el cual funge como baño para los borrachos. Ah, no es cierto, no se crean. La verdad es que está padrísimo porque vas pasando. Probablemente es también un filtro para que la gente no se pase de copas y el que sí, pues terminará caído en el lago. No, la verdad es que está muy amplio y muy cómodo también para caminar. Un spot ideal también para fotos. Un acceso muy majestuoso, ¿no? Para los baños. ¿Qué cosa? Un acceso muy majestuoso para los baños. Sí, completamente. Además con esas florecitas, bueno, me encantó.
De este lado vemos el baño, el cual, a pesar de ser nuevo, hicieron un gran trabajo al armonizarlo con el tipo de espacio con el que tenemos en la casa. Con este tipo de amartelinado que vemos en las paredes. De ese lado está el baño de mujeres, de este el baño de hombres. Ven a ver, además está climatizado, aprovechamos que hoy es un día caluroso. Con estas puertas incluso, súper sólidas y de piedra. Mira qué bien. A ver, mira, es que además qué bonito con este espejo flotante, una vista que te permite fugar la mirada y no perderte de la fiesta, espejo de cuerpo completo. De ahí tenemos las zonas de mijitorios y por supuesto también la parte pues ya para otro tipo de necesidades. Está increíble. Del otro lado tenemos el baño de mujeres, por supuesto con una pequeña interrupción intermedia, generando este pequeño jardín intermedio. Está majestuoso, me encantó, y además el detalle de las celosías está muy bonito. Además es muy práctico, ya que el día de mañana pues no tienes que contratar baños, sino que estos ya los tienes acá. Va sumando puntos, mi querido Fer. Exacto. Oye, y además ve eso, ve esta vista, hay vegetación por doquier. Yo creo que sí me hubiera gustado ser de la familia Faller de aquella época. Dicen que aquí se armaban las fiestas infantiles más divertidas de los principios de los 2000, pero bueno, lástima que no nos tocó. De hecho, ¿qué les parece si vamos a conocer lo que en algún momento fue el estanque o la piscina y que hoy se convierte en un espacio ideal inclusive para armar pequeñas ceremonias y eventos? Vengan, vamos a conocer. ¡Wow! ¿Qué tal? Esto, para que me entiendan mejor, en algún momento era un estanque. Es decir, como antes, en aquella época era muy costoso el construir una piscina excavando, lo que hacían era erguir unos muros y con eso pues ya tenías una mayor profundidad. Entonces esto en algún momento fue la piscina en donde se divirtieron muchísimos chamacos y chamacas. Wow. Está increíble, ¿no, Fer? Eso no me lo esperaba, sí. Con la mampostería, o sea, de nuevo ese mismo estilo como de castillo y que además hoy lo intervinieron para poder generar un espacio, ¡wow!, con este pequeño portal de herrería. Mira nada más. Bueno, se imaginarán que tiene tiempo que no se usa. Cuando de repente te sale hierbita en tu piscina o alrededor, pues aquí salieron árboles. Aquí tenemos verdaderos árboles que crecieron en esta zona y que hoy hacen de un spot. Híjole, creo que acá podría ser la ceremonia previa o adentro. Es lo que te iba a decir, ajá. Es un buen lugar para una ceremonia íntima, ¿no? Además, sabes que me encantan los exteriores. Aquí podría estar perfecto. Tenemos al maestro de ceremonias hablando. Aceptas al novio, aceptas a la novia. Y ¡boom! Amarrada está. No, pero sinceramente es un lugar bien interesante en donde podemos ver inclusive cómo al borde tiene diferentes alturas, ya que esto en algún momento se encontraba debajo del agua. Es decir, aquí te sentabas a relajarte. Está increíble. Y hoy con los adocretos y obviamente levantándole un poquito el nivel, genera este espacio ideal para poder venir a celebrar una pequeña ceremonia. Mira qué bonito. Esta intervención es relativamente nueva, ¿eh? Le agregaron tanto este marco, los adocretos, como también esta pequeña piedra roja que vemos alrededor, que en un vuelo de dron se ve increíble. Aquí fueron las mismas personas que intervinieron los baños, nuestros clásicos y tradicionales amigos de Vagantes. Saludos a Fer y a Gina. Y mira esto, Fer, desde aquí puedes ver inclusive la influencia morisca que tuvimos en Mérida a principios del siglo pasado, inclusive en los arcos que van dando la bienvenida o entrada hacia la propiedad. Es que esta casa es bonita desde donde la veas, ¿eh? Es lo que te iba a decir, o sea, tiene muchas vistas, ¿no? Hay muchas vistas. Hasta podrías hacer la ceremonia acá con estos dos enormes árboles, le cuelgas unas esferas de papel, pones aquí al maestro de ceremonias, invitados por allá, y mira, es que de verdad parece como si fuera una iglesia, todo rodeado de piedra. Mira, ahorita vas a entender por qué, chico, pensábamos que era un castillo. En la parte de arriba tiene este tipo torres que pareciera como si fuera de verdad la torre de un castillo de donde va a salir Rapunzel, un dragón o princesas. Y ahorita que está de moda Game of Thrones, me encantó. Y vengan, para que se ubiquen un poquito más, como les platiqué, esta es la casa central donde estuvimos hace un momento, todo rodeado también de herrería, arcos moriscos, piedras, mamposterías y todos esos detalles que las hacen tan única. Por acá tenemos este acceso, según nos cuentan, en algún momento era el comedor, tremendo comedor, pisos de mármol, y aquí llegamos de nuevo al salón central en el que nos encontrábamos hace un momento, que remata con el laguito. Y nada más para no dejarles el tour incompleto, de este lado tenemos la zona de servicios. Vengan, vamos a conocerlo muy rápido. Vean, por acá se pueden instalar perfectamente todos los proveedores, ya sea meseros, poner aquí la barra.
Esto en algún momento era la cochera. Para todos aquellos que siempre nos preguntan por la cochera, pues aquí está, en donde además podemos ver cómo mantiene el estilo con esas pequeñas torres que lo hacen parecer un castillo y que además tiene un acceso de servicio que permite que los probadores puedan entrar sin ningún problema. Y mira, oye, hasta podrías meter, ahora que lo pienso, Fer, un food truck y lo metes a este jardín. Claro. ¡Wow! Se me hace que va a estar muy dura la batalla. Oigan, si disfrutaron de este video, no se pueden perder el siguiente, en donde vamos a recorrer otra propiedad increíble, una casa antigua que remodelaron y que convirtieron en un espacio precioso para eventos. Y acompáñenos para definir en qué lugar me voy a casar. Y nos vemos la siguiente ocasión, Detrás del Muro.